Bueno, ya estamos en vivo, en directo por Facebook nuevamente y vamos a hacer un video muy corto de un resumen de lo que ocurrió con la Génesis cuando fue publicada la quinta revisión en el año 1872 por el señor Leymarie, uno de los colaboradores de Allan Kardec. Esta información que estoy incluyendo para mi video sobre este tema es muy importante para nosotros los espiritistas. Vamos a dejar asentado en este video y en este blog y en esta comunicación qué ocurrió con la quinta revisión del libro de Génesis luego de 4 años que Kardec había desencarnado, el 31 de marzo de 1869. Kardec no podía haber hecho ninguna revisión de la quinta edición adulterada que presentó el señor Leymarie. Tenemos evidencia de que Allan Kardec solo autorizó añadir el ítem número 15 del capítulo 9 del libro de Génesis, que hablaba sobre el aumento o disminución del volumen de la Tierra, y el ítem número 7 del capítulo 8, el alma de la Tierra. Esos dos únicos artículos fueron los que Kardec autorizó para añadir a la quinta revisión. Ahora, aparece una quinta revisión, 1872, por el señor Leymarie, que luego fue acusado en 1884 de que había adulterado ese documento de la quinta revisión. No existió ningún tipo de preparación, ni ningún tipo de comunicación, ni nada por escrito que indicara que Kardec tenía la intención de cambiar nada de lo que ya se había publicado hasta el libro de Génesis en la cuarta revisión en enero 6 de 1868. O sea, no hay evidencia en las revistas espíritas que había una preocupación sobre eso. No habían manifestado los espíritus a Kardec la preocupación de que había que cambiar lo que ya se había publicado. Pero estos señores de Francia y de Brasil se encargaron de presentar una quinta revisión y trataron de insinuar que era de Allan Kardec. Pero esa quinta revisión que surgió y todo el mundo la dejó pasar como que era de Allan Kardec, se descubrió luego que Allan Kardec no tuvo que ver nada con eso. Y tenemos evidencia documental y testimonios de la época de que se certificaba que Kardec no tenía que ver nada con esa cuarta revisión. Entonces yo hice ya un video sobre este tema que lo considero caviar, que es una información bastante clara que nos la regaló nuestro amigo Eric Vaquerizo. Y es lo que quiero hacer en este momento. Vamos a ver, a concentrarnos aquí en la información. Vamos a abrir otro tema, vamos a abrir uno. Hay un lapso, un momento, pero estoy refiriéndome a uno de los artículos, por lo cual voy a colocar esto que estoy grabando para hacer de resumen final sobre este tema, que ya se discutió y ya tiene sus propios artículos. El artículo se llama ¿Qué significa la quinta revisión para los espiritistas? La quinta edición del libro. O sea, la pregunta que nos hacemos es ¿qué significado tiene la quinta edición del libro de Génesis, publicada en el año 1872, para el espiritismo? ¿Cómo reconocer las grandes diferencias entre esta quinta copia adulterada y las copias originales que llegaba hasta la cuarta revisión? Ese es el propósito de este video, que es para hacer el resumen de mi opinión. Habíamos presentado al señor Jaime Eric Vaquerizo de Fuescar de Ecuador, que nos ayudó a tener una idea, un compendio de fechas entre España y lo que estaba ocurriendo en España y lo que estaba ocurriendo en Brasil, para el momento en que al final salió la quinta revisión del libro de Génesis, que fue adulterada por completo y que no tiene ninguna justificación de esos cambios, y que se quisieron hacer ver como que Kardec había tenido
la, la intención y que tenía el poder de hacerlo. Y no fue cierto, porque Kardec no tenía la intención ni tenía el poder de cambiar algo de los libros codificados que ya había sido autorizado por los libros, por los espíritus, habían sido validados por el método Kardec. No tenía ninguna necesidad de que pudiera eso tener los cambios que se presentan en la quinta revisión. Pero como nadie tenía evidencia de cuáles eran las primeras 4, nos encontramos con el señor Google, que nos las presenta en los últimos 2 años, que habían unas 4 revisiones que no se utilizaron nunca de base para comparar esa quinta que estaba adulterada. Mi comentario final sobre este video y sobre este tema es la siguiente. No tengo dudas que, de acuerdo a la información documental, Ley-Marie, que es uno de los protagonistas de este engaño, ayudante directo de Allan Kardec, tuvo en sus manos la quinta revisión o edición, si le quiere llamar, sin ser adulterada, ya que Allan Kardec, ya que Deslien, otro de los colaboradores de Allan Kardec, secretario también, colaborador directo de Allan Kardec, también dio su certificación que hasta el 1871, acuérdense que la publicación oficial del libro de Génesis fue hecha el 6 de enero de 1868. Kardec estaba viviendo y llegó hasta el 31 de marzo de 1869, 1 año y 3 meses después. Él desencarna. Antes de desencarnar, en septiembre de 1868, o sea, en enero de 1868, se publica la 4ª revisión oficial del Génesis, ya verificada por Kardec. En septiembre de ese año, en la revista Espírita aparece un asentado donde se indica que los espíritus habían indicado a Kardec que hiciera unos cambios mínimos, que está eso asentado en el libro de Obras Póstumas. Pero que esos 2 cambios en septiembre se identifican claramente cuáles eran los cambios que se iban a recibir, y Kardec descansó en eso. Lo mandó a la imprenta, pero la imprenta, que estaba haciendo todo el trabajo de lo que es las publicaciones de Allan Kardec, incluyendo el libro de Génesis, quebró para diciembre de 1868. Se había dado instrucciones de hacer una quinta con dos asignaciones, pero en diciembre se sale del aire la Librería Internacional. Entonces, Kardec se ve en la necesidad en enero de empezar con una nueva editora. Se llamó la Librería Espírita, con el propósito de que esa librería iba a ser de ahí en adelante el método en que se iban a publicar todo lo que tuviera que ver con el espiritismo, la revisión y ese tipo de cosas. Estamos hablando ya de enero, pero 2 meses después, 3 meses después, Kardec desencarna. El 31 de marzo, específicamente en 1869. En ese periodo de tiempo nunca surgió en la nueva librería espírita la copia para que Kardec verificara los 2 ítems que se habían autorizado. Entonces, ¿cuáles son esos 2 ítems autorizados? Los voy a mencionar más adelante aquí, para que no haya duda de qué era lo que se pretendía. Continuando con mi presentación de mi opinión sobre esto, que dice lo siguiente. Deslien, colaborador directo de Allan Kardec, también dio su certificación que hasta el 1871 no se había realizado cambio a la 4ª revisión completamente avalada por el mismo Allan Kardec. Entonces, pero entre los años 1871 hasta el momento de hacer público en 1872 la 5ª revisión o edición, nadie más había obtenido control total de la custodia de la 4ª y la 5ª revisión, la que sostenía el libro ya publicado en enero 6 del 1868, que es cuando se publica el libro de Génesis, y la nueva, que es la que se va a publicar en 1872. Quiere decir que en 1872 son 68 a 72, son 4 o 5 años de diferencia. Pero ya Kardec ya se había ido del panorama en 1869. Entonces, la 5ª revisión nunca fue revisada por Allan Kardec, porque nunca le fue entregada, pues no había salido de la imprenta. Ya específicamente en enero, después que la Librería Universal se fue a la quiebra, pues entonces se tuvo que decidir a crear una nueva editora.
Y esa editora pues se dedicó inicialmente a poner todo en contexto y establecen cuál va a ser la dirección de esa nueva edición, y se especifica que se diferencia de la dirección física que tenía para la cuarta revisión, que ya se había sido publicada en enero del año anterior. Entonces, la quinta revisión nunca fue revisada por Kardec. La evidencia publicada en septiembre de 1868 fue en el sentido de que la quinta revisión solo tendría 2 adiciones. Los únicos cambios en la quinta revisión autorizada por Allan Kardec y los espíritus fueron los siguientes 2 cambios. Septiembre de 1868, dice: correspondencia en la revista Espírita sobre el capítulo llamado Aumento y disminución del volumen de la Tierra. Eso es el capítulo 9 del libro de Génesis, capítulo 9. Y ese es el artículo 15. El capítulo 9 de la original de la cuarta revisión llegaba hasta 14. Se autorizó entonces por Kardec el 15, que hablaba sobre el aumento y disminución del volumen de la Tierra. También, único cambio añadido, es el texto de El alma de la Tierra. Y eso que Kardec incluiría en la revisión de la obra y saldría apenas en la quinta revisión. El alma de la Tierra significaba el ítem número 7 del capítulo 8, que contenía más que 6 ítems. Pero se le añade el 7 porque va a incluir el alma de la Tierra. Entonces, nunca se mencionó de ninguna evaluación o revisión de ningún otro capítulo del libro de Génesis. Pero la quinta revisión o edición incluyó la adulteración de casi todos los 18 capítulos que componen el libro de Génesis. Kardec no tenía el tiempo físico de enero a marzo, que murió o desencarnó, para haber evaluado y haber hecho cambios tan grandes como cambiar lo que ya había publicado, contradiciendo completamente lo que ya los espíritus habían autorizado. No hay evidencia de que en ninguna revista, de que en obras póstumas se mencionara y que se estuviera evaluando el analizar todo el libro de Génesis para cambiarlo diametralmente opuesto a lo que ya se había dicho. Entonces nunca se había mencionado nada de eso y que fueron cambiados los 18 capítulos. No estamos hablando de solamente el 67 del capítulo 15, que eso ha sido notorio. Nadie más ha mencionado esto. Es más, esta es la única documentación oficial el día de hoy que sale pública, donde establecemos claramente que todo el libro fue adulterado, sin ningún propósito, sin ninguna justificación y sin ningún aval espiritual, y menos de Allan Kardec. Ni Allan Kardec, ni las revistas espíritas, ninguna, ni el libro de obras póstumas, tienen información publicada de ninguna evaluación de parte de Allan Kardec con relación a cambiar ningún contenido ya publicado hasta la cuarta revisión de enero 6 de 1868. Tampoco existe ninguna evidencia de que Kardec se haya contradicho a lo que ya ha publicado en el contenido de los libros codificados. Nunca ha habido que ningún documento ni ningún cambio de lo que ya está escrito en los otros 4 libros de la codificación: el libro de los espíritus, de los medios, el libro del Evangelio sobre el espiritismo, el libro del cielo y el infierno, y tampoco del libro de Génesis. O sea, no hay esa evidencia de que Kardec actuara en cambiar lo que ya había sido publicado, porque entendemos que eso es inspiración divina, y al ser inspiración divina, dice el capítulo 1 de la Génesis, en los caracteres de la revelación espírita, capítulo 1, específicamente en el ítem 10, de que toda inspiración divina se constituye en una verdad eterna, y una verdad eterna no se puede estar diciendo y después venir Kardec y cambiarla. No hay evidencia de que eso nunca ocurrió, pero estas personas que hicieron estos cambios creyeron que nadie iba a hacer estos análisis, porque se cae de la mata que usted venga y cambie todo lo que se ha escrito en un libro completo, y que los cambios sean de origen o de contenido religioso, atachado al pensamiento de Jean-Baptiste Rostaing. Ahí fue el enemigo más grande que ha tenido el espiritismo,
a meter sus tentáculos, su mano peluda, como yo digo, para cambiar eso y hacer ver al público por 135 años que esa había sido autorizado por Allan Kardec. En este escrito que acompaña este video, ustedes se van a dar cuenta como Jaime Eric Vaquerizo Sotomayor, de Fuez Kardec de Ecuador, descubrió y puso en contexto, después que él hizo investigaciones de todo lo que se había publicado en ese lado, de que allí se estaban debatiendo, cuando se hicieron las acusaciones de que había adulteración, de que Kardec tenía todo el derecho de cambiar porque él era el dueño de la obra. Y Kardec no podía cambiar nada que no era dueño él, eran los espíritus. En la introducción del libro de Génesis dice que eso le pertenece a los espíritus, es una doctrina de los espíritus. Y si eso es una inspiración divina, que es una verdad eterna, Kardec no podía cambiarla, ni se iba a ir en contra de lo que ya había dicho, porque todo el sistema se lo hubiese caído, o sea, toda su credibilidad. Entonces, primero, porque el contenido publicado y validado por el método Kardec era una inspiración. Perdón, antes de eso quiero mencionar esta oración. Dice, tampoco existe ninguna evidencia en que Allan Kardec se haya contradicho a lo ya publicado en el contenido de los libros codificados. Nunca Allan Kardec cambió lo que los espíritus le habían revelado. De manera que los cambios fueron realizados sin el concurso ni el consentimiento de los espíritus que colaboraron con Allan Kardec, ni la aprobación de Allan Kardec ni de su viuda, la señora Amalie Baudet. Entonces, primero, ¿por qué esto no pudo haber sido? Primero, porque el contenido publicado y validado por el método Kardec era una inspiración divina, una verdad eterna, no susceptible a cambios, incluyendo a Allan Kardec. Él tampoco tenía ni el permiso ni la potestad de cambiarlo, ni el deseo. ¿Por qué la revista espírita nunca dejó sentado alguna intención de que se cambiaría casi en su totalidad el contenido del libro de Génesis ya publicado en enero pasado, 1868? Tampoco aparece ninguna referencia en el libro de Obras Póstumas, que había mencionado muchas opiniones sobre la revisión de los conceptos ya publicados. Específicamente el doctor Demier, que era el que estaba ayudando a Allan Kardec, en ningún momento habló de que él tenía que cambiar el contenido de todos los 18 capítulos del libro de Génesis. Nunca se habló sobre eso. Y el libro de Obras Póstumas es un libro de mucha autoridad en esto, porque ahí es donde se devela cómo fueron los conflictos y cómo eran las intenciones que había de los espíritus para la revisión final del libro de Génesis. Entonces, pasaron 135 años. Perdón, voy un poquito atrás en mi presentación. Pero después de 4 años de la muerte de Allan Kardec y 5 años después que fue publicado el libro de Génesis, aparece la 5ª revisión, completamente adulterada. ¿Por qué tuvieron que transcurrir de 13 a 14 años para que alguien se diera cuenta que la 5ª revisión era una total adulteración de la 4ª revisión? Autorizada por Kardec y establecida en el libro ya publicado en enero de 1868, que fue la publicación final del libro de Génesis, mientras Kardec estaba vivo. O sea, nadie habría leído o reconocido los cambios realizados. Solo una persona, Henry Sauce, pudo darse cuenta de esta infamia después de 13 años. ¿Por qué esa confabulación que aún persiste por los que deben ser los amigos y defensores del espiritismo? Pasaron 135 años y nadie levantó la mano, de no haber sido por Mr. Google, que es el gran buscador de las redes sociales, que publicó las copias originales y las digitalizó y que las puso a la disposición del público. Que hemos podido enfrentar a los que se suponía defendieron la integridad de los contenidos de los libros codificados, y que se tiene evidencia de que en Francia la 4ª y la 5ª revisión estuvieron disponibles para que la Federación Espírita de Brasil, si tenía interés en ayudar al espiritismo, existían todos los elementos necesarios
para que se pudiera haber corregido este gran error. Esto se le llama, en la librería de Francia hay asentado dos versiones, la cuarta revisión y la quinta revisión. La que era la última de las revisiones que se utilizaban para el libro de Génesis, publicado en 1868, enero, y la quinta revisión publicada en 1872. Si hubiese habido buena intención de parte de Brasil, la Federación Espírita de Brasil, hubiesen cogido, con los recursos que ellos tenían, verificado, ven acá, esto lo cambiaron. Y Henry Saucer dijo en 1884 en la revista Espírita de que el señor Leymarie había hecho esa adulteración. Pero lo que ocurrió fue que a Leymarie lo condecoraron. A Leymarie lo pusieron en un pedestal intocable. Y Leymarie fue preso por la Gran Inquisición, que tuvieron que sacarlo de la cárcel, porque los católicos se encargaron, en ese tiempo tenían una guerra con todo lo que decían que eran espiritistas. Pero eso es otra historia. Y él no era culpable de que lo metieran preso la Gran Inquisición porque él era espiritista. Y lo metieron porque él era espiritista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ese señor Leymarie era el responsable en 1871-1872 de la custodia de la original de Kardec con solamente dos adiciones. Pero apareció completamente adulterada todo el libro de Génesis. Entonces, pero estos individuos de la Federación Espírita de Brasil no tenían la intención de hacer nada. Hoy se deben enfrentar a que los acusamos de enemigos del espiritismo con pruebas en la mano y no tienen ninguna defensa. Y que ellos deberían haber defendido el espiritismo, pero nunca les interesó, excepto que les convenía los cambios de la quinta revisión y que debía ser a conveniencia de ellos. Casi todos los cambios realizados fueron en temas religiosos. Les interesaba más el espiritismo como una religión que el espiritismo como una inspiración divina o una verdad eterna. De hecho, nunca lo han reconocido, que eso es una verdad eterna, que eso es palabra de Dios, y que las verdades eternas son verdades absolutas que no se pueden cambiar, y que el espiritismo le pertenece a los espíritus, no a Allan Kardec. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de basarnos en las enseñanzas del espiritismo sin adulteraciones arbitrarias y parcializadas y continuar con el espiritismo que debe y debió ser. Tenemos esa gran felicidad, que no pudieron destruir el espiritismo como lo querían. Hemos abierto los ojos, hemos despertado y hemos alertado al mundo de que el espiritismo no es Nosolar, que es el vehículo más importante que ellos tienen, la Federación Espírita de Brasil, para eliminar el espiritismo y los libros codificados. No son amigos del espiritismo. Y a eso pertenecen Chico Xavier y Divaldo Franco. Pido a todos los amigos del espiritismo que compartan esta importante información del fraude literario más grande que ha tenido el espiritismo en toda la historia. Vamos a pedir al señor Divaldo Franco, al señor Gustavo N. Martínez, al señor Alipio González, a la Federación Espírita de España, a la Federación Espírita de Brasil, a la Confederación Espírita Panamericana, la CEPA, la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, y todos los que son cómplices de mentirosos e hipócritas en el espiritismo, a que establezcan su posición. Mientras sigan diciendo que son espiritistas, deben entonces decir cuál es la posición asumida ante la adulteración de los libros codificados, específicamente el libro de Génesis. Comparte esta información, amigo mío, que lees esto y ves este video y que amas nuestra filosofía espírita de bien común. Es una falta de vergüenza, una falta de respeto, que los que se llaman espiritistas nunca se preocuparon por defender nuestra bella filosofía. Somos felices de que esta información salga a la luz y que nos lleve de la luz y nos saque de las tinieblas. Comparte, comparte, comparte. Esto yo lo pongo a la disposición, lo voy a poner en mi blog, este video específicamente, para que conste en nuestra posición firme de que hay que defender los libros codificados, los originales. Y no le vamos a comprar más a estas personas, a estas organizaciones, que con sus recursos, con todo su andamiaje, han podido lograr hacer ver que el espiritismo es una cosa que no es. Y se han sido cómplices
pudiendo haber hecho el bien, como lo he hecho yo sin recursos, que venga cualquier otra organización grande y dijera, un momento, que nuestra filosofía tenemos que defenderla. Pero todos se confabularon a hacer del espiritismo, por un lado, una religión, y por el otro lado, los que son racionalistas, a separarse de los religiosos. Como si el espiritismo había que partirlo en pedazos para cada cual repartirse lo que quedaba. Hacemos un llamado oficial, una carta abierta a todos aquellos que de alguna manera dicen que son espiritistas, que establezcan su posición. ¿Cuál es mi interés? Que podamos tener reacciones positivas, como hemos tenido del señor Gustavo Martínez, que ha manifestado que reconoció que utilizó una mala información que le sometió el Consejo Espírita Internacional y que está dispuesto a hacer una nueva traducción del libro de Génesis, utilizando la cuarta revisión y añadiéndole los únicos 2 artículos que fueron autorizados por Allan Kardec. Eso es un gran paso en esta lucha que creíamos que no íbamos a tener reacción de nadie. Ahora nos falta los grandes divulgadores de Brasil, la gran y poderosa, no la gran, esos son los perversos más grandes que existe, que es la Federación Espírita de Brasil, que no han demostrado que son espiritistas. Y si ellos se declaran que no son espiritistas, que son espiritualistas, o que simplemente siguen una nueva espiritualidad de Chico Xavier, no necesitamos que nos den ninguna explicación. Ya sabemos que ellos son separados de lo que es el espiritismo. Del mismo modo, la Confederación Espírita Panamericana de Brasil, la CEPA, debe establecer una posición en cuanto a esto que estamos denunciando. Si se separan y dicen que ellos no tienen que ver nada con eso, ya ellos se separaron en el año 2010 con las cartas de posicionamiento, por lo tanto no los consideramos espiritistas. No digan, por favor, que son espiritistas. La Federación Espírita de España, que fue iniciada por el señor Fernando González Molina, el señor González Molina nunca pensaba de esa manera, y si se lo hubiese presentado esto, hubiese tenido la cara de decir, reconocemos que hubo un cambio en el libro de Génesis y debemos corregirlo lo antes posible y desautorizar todas las copias que están publicadas con relación a la 5ª revisión adulterada del Génesis. Del mismo modo le pedimos al señor Alipio González que dé su posición y enfrente esta situación y nos diga cuál es su posición en relación a esto. Si está dispuesto a aceptar que tenemos la parte correcta y que rectifiquen esos libros que se están publicando en Brasil, que se dejen de esa basura espiritual, de estar llevándola a las casas y hasta regalándola a algunas personas para meterle en la mente de la gente que eso es el espiritismo. Creemos que es justo y razonable que abramos esta carta abierta, pública, a que todo el que quiera manifestarse se manifieste y el que calle, otorga. Y el que teniendo la oportunidad de hacer un bien, no hace el bien, se le constituye para ellos mismos como unas imperfecciones que tendrán que pagar en nuevas reencarnaciones. Nosotros, el grupo que estamos llevando al espiritismo como moralizador, no cristianizador, como moralizador y consolador, como nos dijo Jesús, creemos firmemente que nos debemos mantener y sostener la 4ª revisión, con solamente dos añadiduras, que es el capítulo 15, el capítulo 9, el artículo 15, y el capítulo 8, el artículo 7. Nada más. Todas las adulteraciones, todas las eliminaciones que se hicieron por cada capítulo para poder proyectar el espiritismo como una religión deben ser descartadas completamente. Eso se lo dejamos a todos los que piensan que son espiritistas y no han hecho nada por defender esta filosofía. Nosotros la vamos a defender. Y poquito a poco todos los que lleguen nuevos van a tener esta información para que todos juntos podamos hacer que el espiritismo sea de conocimiento común. Gracias, con esto termino este video.